Esto era una prueba más que había que repararla con cuidado. En el estado en que estaba, no hubiera podido afrontar los mares del Pacífico sin correr el riesgo de una pérdida cierta. Serían las 6 cuando la Maule se encontró a la entrada de la bahía de El Gor, a milla y media de distancia. A los pocos momentos, un haz de rayos luminosos se proyectó sobre el mar. El Taro acababa de ser encendido y el primer barco, la marcha del cual iba a alumbrar a través de aquella bahía, era una goleta chilena, caída en manos de una banda de piratas. Eran ya las 7 y el sol declinaba detrás de los altos picos de la isla de los Estados, cuando la Maule dejó a estribor el cabo San Juan. La bahía se abría ante ella. Congre y Carcante, al pasar por delante de las cavernas, pudieron cerciorarse que sus orificios de entrada no habían sido descubiertos bajo el amontonamiento de piedras y de broza que los obstruía. Encontraban, pues, el producto de sus rapiñas en el mismo estado. Que lo dejaran. Esto va bien, dijo Carcante a Congre, cerca del cual estaba a proa. Y luego irá mejor, respondió Congre. Felipe y Morais prepararon la chalupa para ir a bordo de la goleta. Vázquez estaba de servicio en la cámara de cuarto. En el momento en que echaban el ancla, Morais y Felipe se hallaban sobre el puente de la goleta. Inmediatamente a una señal de Congre, el primero recibía un hachazo en la cabeza. Simultáneamente 2 balas de revólver abatían a Felipe al lado de su camarada. En un momento los dos habían caído para no levantarse. A través de una de las ventanas de la cámara de cuarto, Vázquez había oído los disparos. Y visto el trágico fin de sus camaradas. Ya sabía la suerte que le esperaba si caía en poder de aquellos criminales. No había que esperar nada de estos asesinos. Pobre Felipe, pobre Morais. Nada había podido hacer para salvarlos. Y permanecía allí en lo alto, espantado del horrible crimen tan rápidamente perpetrado. Después del primer momento de estupor, Vázquez recobró su sangre fría y se dio rápidamente cuenta de la situación. Necesitaba a toda costa no caer en manos de estos miserables. Tal vez ignorarían su existencia, pero era de suponer que una vez terminadas las maniobras de a bordo, algunos de ellos saltarían a tierra y se les ocurriría subir al faro, tal vez con la intención de apagarlo, para hacer la bahía impracticable durante la noche. Sin titubear, Vázquez dejó la cámara de cuarto y se precipitó por la escalera en las habitaciones del piso bajo. No había un instante que perder. Se oía ya el ruido de la chalupa conduciendo a tierra. Algunos hombres de la tripulación. Vázquez tomó 2 revólveres que puso en el cinto, metió algunas provisiones en un saco que se echó a la espalda, salió del faro, descendió rápidamente por el talud y sin haber sido advertida desapareció en la oscuridad. Capítulo 7. La caverna. Qué horrible noche iba a pasar el desgraciado Vázquez en aquella situación. Sus infortunados camaradas asesinados, arrojados después por la borda, los cadáveres de los cuales arrastraría el reflujo hacia el mar. No pensaba que si no hubiera estado de guardia en el faro, su suerte hubiera sido la misma. Pensaba únicamente en los amigos que acababa de perder. Pobre Morais, pobre Felipe. Decía él, habían ido a ofrecer con toda confianza sus servicios a los miserables que contestaron con tiros de revólver. Ya no les volvería a ver, ya no volverían a contemplar su país ni su familia. Y la mujer de Morais que le esperaba dentro de 2 meses, qué horrible dolor cuando supiera su muerte. Vázquez estaba aterrado. Era una sincera afección la que experimentaba por sus 2 subordinados. Les trataba hacía tantos años. Por sus consejos habían sido destinados al servicio del faro, y ahora se encontraba solo. Solo. Pero ¿de dónde venía aquella goleta y qué tripulación de bandidos llevaba a bordo? ¿Bajo qué pabellón navegaba y por qué aquella escala en la bahía El Gor? ¿Por qué apenas desembarcados habían apagado el faro? ¿Querrían impedir el acceso a la bahía de algún barco que les fuera persiguiendo? Estas preguntas embargaban el espíritu de Vázquez, sin que pudiera darles contestación. No le importaba el peligro que corría. Y sin embargo los malhechores no tardarían en comprobar que en el faro había 3 torreros. Se pondrían entonces en busca del tercero.
¿Acabarían por descubrirle? ¿Acabarían por descubrirle? Desde el lugar donde se había refugiado, a menos de 200 pasos de la caleta, Vázquez veía moverse las luces de a bordo y los faroles de los bandidos, que iban de un lado a otro por el faro. Hasta oía a aquella gente hablar en alta voz en su propia lengua. Eran, pues, compatriotas chilenos, peruanos, bolivianos, mexicanos. A las 10 aproximadamente se extinguieron las luces y ningún ruido turbó el silencio de la noche. Sin embargo, Vázquez no podría permanecer en aquel sitio. Cuando amaneciese sería descubierto y ya sabía la suerte que le esperaba si no lograba ponerse fuera del alcance de aquellos criminales. ¿Hacia qué lado dirigiría sus pasos? Tal vez en el interior de la isla se encontrara más en seguridad, pero si ganaba la entrada de la bahía, tal vez pudiera recogerle algún barco que pasara cercano a la costa. Pero bien fuera en el interior o en el litoral, ¿cómo asegurar su existencia hasta el día en que llegase el relevo? Sus provisiones se agotarían bien pronto, antes de 48 horas. ¿Cómo renovarlas? No tenía con qué pescar, ni medio alguno para encender lumbre. Se vería, por lo tanto, precisado a vivir exclusivamente de moluscos. Su energía acabó por sobreponerse a la situación. Era necesario adoptar un partido, y lo adoptó inmediatamente. Este fue ganar el litoral del Cabo San Juan para pasar allí la noche. Cuando amaneciera, ya vería qué resolución tomar. Vázquez dejó el lugar desde donde observaba la goleta. No se oía ni el más leve ruido. Sin duda, los malhechores se consideraban completamente seguros en la caleta y no habían establecido guardia a bordo. Vázquez siguió la orilla norte a lo largo del acantilado. No se oía más que el rumor de la marea descendente y de vez en cuando el grito de algún pájaro retrasado que se refugiaba en el nido. Eran las 11 cuando Vázquez se detuvo en la extremidad del cabo. Allí sobre la playa, no encontró otro abrigo que una estrecha concavidad, donde permaneció hasta el amanecer. Antes que el sol hubiese iluminado el horizonte, Vázquez descendió hasta la orilla y miró si alguien venía de la parte del faro. Todo el litoral estaba desierto. No se mostraba ninguna embarcación, aunque la tripulación de la Maule tuviera dos a su disposición, el bote de la goleta y la chalupa afecta al servicio del faro. Ningún barco aparecía en alta mar. Vázquez pensó cuán peligrosa sería la navegación en aquellos parajes, ahora que el faro no funcionaba. Los barcos no podrían fijar su posición. En la esperanza de la luz del faro, harían rumbo al oeste con toda tranquilidad, sin sospechar el riesgo de estrellarse en la terrible costa comprendida entre el Cabo San Juan y la Punta Several. «Esos miserables han apagado el faro», exclamó Vázquez, «y puesto que les interesa que no alumbre, seguramente no volverán a encenderlo más». Era efectivamente una circunstancia muy grave la extinción del faro, y tendiente a provocar los siniestros de los que los malhechores podrían aprovecharse todavía durante su escala. Vázquez, sentado en una roca, reflexionaba todo lo que había pasado la víspera. Miraba también si la corriente arrastraba los cuerpos de sus infortunados camaradas. No, el reflujo había hecho ya su obra, y los pobres cuerpos dormían ya su eterno sueño en las profundidades del mar. La situación se le ofrecía en toda su espantosa realidad. ¿Qué podía hacer? Nada, nada. Más que esperar el regreso del Santa Fe. Pero faltaban todavía 2 meses largos para que el aviso se presentara en la entrada de la bahía. Aun admitiendo que Vázquez lograse sustraerse a las investigaciones de los criminales, ¿cómo iba a proveer a su subsistencia? Un abrigo lo encontrarla en cualquier parte, puesto que el estío duraría hasta la época del relevo. Pero si hubiese sido en pleno invierno, Vázquez no hubiera podido resistir los rigores de la temperatura, que hacía descender el termómetro a 30 y 40 grados bajo cero. Hubiérase muerto de frío antes que de hambre. Vázquez se puso inmediatamente en busca de un refugio. Los piratas sabían ya seguramente que eran 3 los torreros del faro, y no había duda que tratarían de apoderarse a toda costa del que se les había escapado, y no tardarían en buscarle por los alrededores del Cabo San Juan.
Vázquez fue absolutamente dueño de sí, la desesperación no había logrado apoderarse de su bien templado carácter. Después de algunas pesquisas logró descubrir una estrecha concavidad cerca del ángulo que el acantilado formaba en la playa del Cabo San Juan. Una arena fina cubría el suelo que estaba fuera del alcance de las más altas mareas y no recibía directamente el azote del aire. Vázquez penetró en esta cavidad donde depositó los objetos que había podido llevar consigo y las escasas provisiones contenidas en el saco. Un arroyo alimentado por el deshielo le aseguraba el agua necesaria para apagar la sed. Vázquez comió un poco para reponer sus fuerzas, y cuando se disponía a salir para observar, oyó ruido a corta distancia. «Son ellos», se dijo, acercándose a la pared de manera que pudiera ver sin ser visto, miró en dirección a la bahía. Un bote tripulado por 4 hombres descendía hacia donde él estaba. 2 remaban en proa. Los otros 2, uno de los cuales tenía el timón, iban a popa. Era el bote de la goleta, y no la chalupa del faro. «¿Qué vienen a hacer?», se preguntó Vázquez. «¿Estarán buscándome? Estos miserables. Conocen ya la bahía y no es la primera vez que ponen el pie en la isla. No es para visitarla. Costa para lo que vienen hacia aquí. ¿Qué objeto se proponen, si no es apoderarse de mí?». Vázquez observó a aquellos hombres. A su juicio el que gobernaba el bote, el de más edad de los 4, debía ser el jefe, el capitán de la goleta. No hubiera podido asegurar cuál era su nacionalidad, pero a juzgar por su tipo, le pareció que pertenecía a la raza española. Del Sur América. Un bote tripulado por 4 hombres descendía hacia donde él estaba. 2 remaban en proa. Los otros 2, uno de los cuales tenía el timón, iban a popa. Era el bote de la goleta, y no la chalupa del faro. «¿Qué vienen a hacer?», se preguntó Vázquez. «¿Estarán buscándome? Estos miserables. Conocen ya la bahía y no es la primera vez que ponen el pie en la isla. No es para visitarla. Costa para lo que vienen hacia aquí. ¿Qué objeto se proponen, si no es apoderarse de mí?». Vázquez observó a aquellos hombres. A su juicio el que gobernaba el bote, el de más edad de los 4, debía ser el jefe, el capitán de la goleta. No hubiera podido asegurar cuál era su nacionalidad, pero a juzgar por su tipo, le pareció que pertenecía a la raza española. Del Sur América. Desde su escondrijo Vázquez seguía todos sus movimientos, aguzando el oído para no perder palabra. Bajo sus pies crujía la arena de la playa, pero bien pronto cesó el ruido de los pasos y Vázquez no vio más que un hombre yendo y viniendo cerca del bote. «De modo que hay por aquí alguna caverna», se dijo Vázquez. Ya no tenía duda que la goleta llevaba a bordo una banda de piratas, establecidos en la isla de los Estados antes de los Trabados. Era allí donde tenían ocultas sus rapiñas. ¿Irán a transportarlas a bordo de la goleta? De pronto le asaltó el pensamiento de que hubiese allí en reserva provisiones de las que pudiera aprovecharse. Esto fue como un rayo de esperanza. En cuanto el bote regresara a la caleta, saldría de su escondite y buscaría la entrada de la caverna, donde tal vez encontrase víveres bastantes para subsistir hasta que llegase el aviso. Y lo que él desearía entonces, si se aseguraba la existencia por algunas semanas, es que los miserables no pudiesen abandonar la isla. Sí, que estuviesen allí todavía cuando regresara el Santa Fe, y que el comandante Lafayette vengara el crimen. Pero se realizarían estos deseos. Bien pensado, Vázquez se decía que la goleta no debía haber hecho allí escala más que para 2 o 3 días, el tiempo necesario para embarcar todo lo encerrado en la caverna. Luego abandonarían la isla de los Estados, sin volver allí jamás. Después de pasar una hora próximamente en el interior de la caverna, los 3 hombres reaparecieron y se pasearon por la playa. Vázquez pudo continuar oyendo la conversación, que mantenían en alta voz, y de la que muy pronto había de sacar provecho. «Vamos, esa buena gente no nos ha desvalijado durante nuestra ausencia. Y cuando la Maule se haga a la mar tendrá todo su cargamento. Y las provisiones necesarias para la travesía. Efectivamente, lo que es con las de la goleta no hubiéramos podido asegurar la comida.
Y la bebida hasta las islas del Pacífico. Los imbéciles no han sabido descubrir en 15 meses nuestro escondrijo. Debemos estarles agradecidos. No hubiera valido la pena de atraer los barcos hacia los arrecifes de la isla para luego perder todo el beneficio. Al oír esta conversación, que más de una vez había provocado las risotadas de aquellos miserables, Vázquez, con el corazón lleno de cólera, estuvo tentado más de una vez y arrojarse sobre ellos con el revólver en la mano, para meterles una bala en la cabeza, pero se contuvo. Más valía no perder una sílaba de esta conversación. Ya sabía el abominable cometido que estos malhechores habían desempeñado en aquella parte de la isla, y no pudo sorprenderle que añadieran, ahora que los capitanes vengan a buscar el famoso faro del fin del mundo. Ya pueden abrir bien los ojos para verlo. Algunos se estrellarán navegando a ciegas por estos parajes. Yo espero que antes de la partida de la Maule vengan 1 o 2 barcos a naufragar en las rocas del Cabo San Juan. Es preciso que carguemos nuestra goleta hasta la borda, ya que el diablo nos la ha enviado. Y que el diablo hace bien las cosas. Un buen barco que nos llega al Cabo San Bartolomé sin capitán ni marineros, de los que desde luego nos hubiéramos desembarazado. Y ahora, Congre, preguntó uno de los hombres, ¿qué vamos a hacer? Volver a la Maule, Carcante, contestó el jefe de la banda. ¿No empezamos ya a desocupar la caverna? Algunos se estrellarán navegando a ciegas por estos parajes. Yo espero que antes de la partida de la Maule vengan 1 o 2 barcos a naufragar en las rocas del Cabo San Juan. Es preciso que carguemos nuestra goleta hasta la borda, ya que el diablo nos la ha enviado. Y que el diablo hace bien las cosas. Un buen barco que nos llega al Cabo San Bartolomé sin capitán ni marineros, de los que desde luego nos hubiéramos desembarazado. Y ahora, Congre, preguntó uno de los hombres, ¿qué vamos a hacer? Volver a la Maule, Carcante, contestó el jefe de la banda. ¿No empezamos ya a desocupar la caverna? Congre y sus compañeros volvieron a entrar en la caverna, saliendo poco después con útiles de carpintero, cordajes y piezas de madera. Después de tomar la precaución de interceptar la entrada, se embarcaran en el bote, que a impulsos de sus remos no tardó en desaparecer detrás de la punta. Cuando no hubo peligro que le vieran, Vázquez volvió a la playa. Ahora sabía ya todo lo que necesitaba, entre ello 2 cosas importantes: la primera, que podía proporcionarse provisiones en cantidad suficiente para algunas semanas; la segunda, que la goleta tenía averías, cuya reparación exigiría 15 días, más tal vez, pero no el tiempo suficiente para que estuviese allí todavía cuando regresara el aviso. En cuanto a retrasar su salida una vez listo para hacerse a la mar, no había ni que soñarlo. Si algún barco pasaba a corta distancia del Cabo San Juan, ella haría señales, y si fuera preciso, se arrojaría al agua para llegar a bordo nadando. Luego pondría al capitán al corriente de la situación, y si el barco tenía una tripulación bastante numerosa, tal vez se decidiese a apoderarse de la goleta. Si los malhechores huían hacia el interior de la isla, abandonarla sería imposible para ellos, y al regreso, el Santa Fe, el comandante Lafayette, sabría apoderarse de aquellos bandidos y destruirlos hasta que no quedase uno. Pero aparecería algún barco por las proximidades del Cabo San Juan. Y caso que así sucediera, ¿vería las señales que le hiciesen desde la costa? Respecto a su seguridad personal, aunque Congre sabía la existencia de un tercer torrero, Vázquez no se preocupaba, convencido que sabría sustraerse a las pesquisas. Lo esencial era saber si podría asegurar su manutención hasta la llegada del aviso, y se dirigió sin pérdida de tiempo a la caverna. Capítulo 8. La Maule en reparación. Congre y sus compañeros se disponían, sin pérdida de momento, a reparar las averías de la goleta, dejándola en disposición para una larga travesía en el Pacífico, después de haber embarcado en ella, lo más pronto posible, toda la carga almacenada en la caverna. Las reparaciones del casco de la Maule constituían una operación de bastante importancia. Pero Vargas el carpintero conocía bien su oficio, y no faltando útiles ni materiales, el trabajo se ejecutaría en buenas condiciones. En primer lugar, era necesario dejar en seco la goleta, luego echarla sobre estribor, para
Que las reparaciones pudieran hacerse al exterior. La faena era algo pesada, pero tenían por delante todavía 2 meses de buen tiempo. En cuanto al relevo de los torreros, ya sabía Congre a qué atenerse. En el libro del Faro. Había hallado todo lo que le interesaba conocer, no debiéndose hacer el relevo más que. Cada 3 meses el aviso Santa Fe no llegaría a la bahía El Gor, antes de los primeros días de marzo y aún estaban en los últimos de diciembre. El libro indicaba también los nombres de 3 torreros, Morais, Felipe y Vázquez. Además, las camas indicaban que las habitaciones del Faro habían estado ocupadas por 3 personas. Uno de los torreros había podido sustraerse a la muerte. ¿Dónde se había refugiado? Ya. Sabemos que a Congre no le preocupaba este detalle. Solo y sin recursos el fugitivo habría sucumbido bien pronto a la miseria y al hambre. No obstante que no escaseaba el tiempo hábil para las reparaciones de la goleta, había que contar con los retrasos posibles y precisamente desde el principio se debió interrumpir. El trabajo apenas comenzado. La tierra estaba tan desierta como la bahía, sin que la animaran más que los gritos y el vuelo de los millares de pájaros que anidaban entre las rocas. Hacia las 11 de la mañana, la chalupa atracó frente a la caverna. Congre y Carcante desembarcaron, dejando al cuidado de la barca a 2 de sus hombres, y se dirigieron a la caverna, de la que no salieron hasta pasada media hora. Las cosas les pareció encontrarlas en el mismo estado que ellos las dejaran. Por otra parte había allí un montón de objetos heterogéneos, que hubiera sido muy difícil comprobar si faltaba alguno. Congre y su compañero sacaron 2 cajas, cuidadosamente cerradas, procedentes del naufragio de un barco inglés, que encerraban una cantidad considerable en monedas de oro y piedras preciosas. Las depositaron en la chalupa y disponíanse a partir cuando Congre manifestó el deseo de ir hasta el Cabo San Juan. Desde allí se podría observar el litoral en dirección norte y sur. Carcante y él ganaron la cumbre del acantilado y descendieron hasta la extremidad del cabo. Desde este sitio la mirada extendíase por un lado, hasta el estrecho de Lemer y por el otro hasta la punta Several. Acababa de terminarse la descarga de la Maule cuando al día siguiente se produjo un brusco cambio atmosférico. Durante la noche densas masas de nubes negruzcas se acumularon en el horizonte. En tanto que la temperatura se elevaba hasta los 16 grados, el barómetro caía súbitamente indicando tempestad. Numerosos relámpagos surcaron el cielo, el trueno estalló por todas partes, el viento se desencadenó con extraordinaria violencia, el mar, enfurecido, saltaba sobre los arrecifes para estrellarse contra el acantilado de la costa. Era una suerte que la Maule estuviese anclada en la bahía de El Gor, bien abrigada contra el viento del sudeste. Con un tiempo tan malo, un barco de mucho tonelaje, fuera velero o de vapor, hubiera corrido el riesgo de perecer estrellado contra las costas de la isla, con mayor razón un barco pequeño como la Maule. Tal era la impetuosidad de la borrasca, que una verdadera gigantesca ola invadía toda la caleta. La marea subía hasta el alojamiento de los torreros, y los golpes de mar alcanzaban hasta el bosquecillo de hayas. Todos los esfuerzos de Congre y sus compañeros tendían a mantener la Maule en su fondeadero, varias veces estuvo a punto de desprenderse del ancla, amenazando estrellarse en la playa. Hubo momento en que se temió un desastre completo. Aunque velando día y noche por la goleta, la banda se había instalado en los anexos del Faro, donde no tenía nada que temer de la tormenta. Allí fueron transportadas las camas de a bordo, y hubo sitio suficiente para alojar a todos los hombres. No habían tenido tan confortable alojamiento en todo el tiempo que llevaban en la isla de los Estados. En cuanto a las provisiones, no había para qué preocuparse. Bastaban las que tenían los almacenes del Faro, aunque hubiese sido preciso mantener doble número de bocas. Y en caso de necesidad, hubiérase podido recurrir a las reservas de la caverna. En suma, el aprovisionamiento de la goleta estaba asegurado para una larga travesía en los mares del Pacífico. El mal tiempo duró hasta el 12 de enero. Toda una semana perdida, pues había sido absolutamente imposible poder trabajar. Congre creyó prudente meter una parte del lastre en la goleta, que daba vueltas como un
Bote. El viento cambió durante la noche del 12 al 13 y saltó bruscamente de cuadrante. Durante esta semana había pasado un barco a la vista de la isla de los Estados. ¿Cómo era? De día, no pudo comprobar si el faro funcionaba. Navegaba con pabellón francés con dirección al estrecho de la Maire. Pasó a unas 3 millas de la costa, y fue necesario emplear el larga vista para reconocer su nacionalidad. Si Vázquez le hizo señales desde el Cabo San Juan, seguramente que no fueron advertidas a bordo, pues un capitán francés no hubiera vacilado en poner la proa a tierra para recoger un náufrago. En la mañana del 13 el lastre de la goleta fue de nuevo desembarcado, y la visita a la cala pudo hacerse con más detenimiento que en el Cabo San Bartolomé. El carpintero declaró que las averías eran más graves de lo que en un principio se supuso. Visiblemente el barco no hubiera podido prolongar su navegación más allá de la bahía de El Gor, había necesidad, por lo tanto, de ponerlo en seco a fin de proceder a la reparación. El carpintero Vargas, auxiliado por sus compañeros, no dudaba en llevar a cabo su trabajo. Si no lo lograba, hubiera sido imposible a la Maule, incompletamente reparada, aventurarse a través del Pacífico. La primera operación era acostar a la goleta en la playa, lo que no podía hacerse sin él. Auxilio de la marea. Era necesario esperar otros 2 días para que llegase la gran marea de la nueva luna, que permitiría conducir la goleta bastante tierra adentro para que permaneciese en seco durante el tiempo necesario. Congre y Carcante aprovecharon este retraso para volver a la caverna, y esta verlo hicieron con la chalupa del faro, más grande que el bote de la Maule. En ella conducirían una parte de los objetos de valor, oro y plata, procedentes del pillaje, alhajas y otras materias preciosas que se depositarían en el almacén del faro. La chalupa partió en la mañana del 14 de enero. El reflujo se hacía sentir intensamente. El tiempo era bastante bueno. Los rayos del sol se filtraban entre las nubes que una ligera brisa empujaba hacia el sur. Antes de partir, siguiendo su cotidiana costumbre, Carcante había subido a la galería del faro para observar el horizonte. El mar estaba completamente desierto, no se descubría en toda la extensión del horizonte ningún navío, ni siquiera una de esas barcas de pescadores que se arriesgan a veces hasta las proximidades de los islotes New Year. Desierta estaba también la isla en toda la extensión que la vista podía abarcar. En tanto que la chalupa descendía con la corriente, Congre observaba atentamente las 2 orillas de la bahía. ¿Dónde estaría el tercer torrero, que se había escapado de la muerte? Aunque no constituyese para el motivo de inquietud, era evidente que mejor hubiera sido desembarazarse de él. Nadie, dijo Carcante. Nadie, contestó Congre. A las 3 estaban de regreso en la bahía. 2 días después, el 16, Congre y sus compañeros procedían a poner la Maule en condiciones de ser reparada. A las 11 sería la pleamar, y las disposiciones fueron tomadas. En consecuencia, una amarra echada desde tierra permitiría remolcar la goleta, cuando el agua tuviese la altura suficiente. En realidad, la operación no ofrecía ni dificultades ni riesgos, y era la marea la que se encargaba de verificarla. A las 3 la Maule estaba completamente en seco, descansando sobre estribor. Ya podían empezar el trabajo. Solamente que como no había sido posible conducirla goleta hasta el pie del acantilado, el trabajo había de interrumpirle todos los días durante algunas horas, puesto que el barco flotaría al subir la marea. Pero por otra parte, como a partir de aquel mismo día el mar iba perdiendo de su altura, la tarea podría proseguirse sin interrupción durante una quincena. El carpintero Vargas se puso inmediatamente a la obra. Si no contaba con los pescadores de la bañada, al menos los otros, incluso Congre y Carcante, le echarían una mano, como vulgarmente se dice. La madera llevada de la caverna bastaría para la reparación, no habiendo necesidad de abatir un árbol del bosque de las hayas, ni de desbastarlo, lo que hubiera sido una obra de consideración. Durante los 15 siguientes días, Vargas y los otros trabajaron de firme. La mayor dificultad fue levantar las piezas que habían de ser reemplazadas. Estaban muy bien ajustadas y, decididamente, la Maule había salido de uno de los mejores astilleros de Valparaíso.
Dicho se está que durante los primeros días fue necesario suspender la tarea en el momento de pleamar. Luego la marea fue tan débil que apenas alcanzaba los primeros declives de la playa. La quilla no estaba entonces en contacto con el agua y podía trabajarse lo mismo en el interior que en el exterior. Por prudencia y sin llegar a levantar los remates de cobre, Congre hizo que se reforzasen todas las junturas por debajo de la línea de flotación. Los trabajos continuaron casi sin interrupción hasta fin del mes de enero. El tiempo no cesaba de ser favorable. Hubo algunos días de violentas lluvias que duraron muy poco. Durante este tiempo pudieron señalarse 2 barcos a la vista de la isla de los Estados. El primero era un vapor inglés procedente del Pacífico, que después de haber remontado el estrecho de la Maire alejábase proa al norte, probablemente con destino a un puerto de Europa. Pasó en pleno día a la altura del Cabo San Juan. Apareció después de la salida del sol y estaba fuera de la vista al anochecer. Su capitán no tuvo ocasión de comprobar la extinción del faro. El segundo barco no pudo saberse a qué nacionalidad pertenecía. Era ya de noche cuando se mostró a la altura del Cabo San Juan y Carcante, que estaba en la cámara de cuarto, pudo distinguir perfectamente su luz verde de estribor. Pero el capitán y la tripulación de este velero llevaban varios meses navegando, y debían ignorar que se hubiera concluido la construcción del faro. Otros veleros y vapores pasaron a gran distancia, sin tener conocimiento, acaso, que existiese la isla de los Estados. El último día de enero, cuando las fuertes mareas de luna llena, el tiempo sufrió intensas modificaciones. Afortunadamente, aunque las reparaciones no estaban concluidas, no había ya el temor que el agua pudiera entrar en la cala. Durante 48 horas, la pleamar rodeó el casco de la Maule, que se enderezó sobre la quilla sin acabar de desprenderse del fondo de arena. Congre y sus compañeros tuvieron que tomar grandes precauciones para evitar nuevas averías que hubieran podido retardar mucho su partida. A partir del 12 de febrero, la marea empezó a perder intensidad y la goleta se inmovilizó de nuevo sobre la arena. Entonces fue más fácil calafatear el casco en su parte alta. Por otra parte, el embarque de la carga no había de retardar la salida de la Maule. La chalupa se dirigía frecuentemente a la caverna con los hombres que no estaban empleados por Vargas. A cada viaje, la chalupa llevaba objetos que debían ocupar su lugar en la cala de la goleta. Estos objetos eran depositados provisionalmente en el almacén del faro, así es que el cargamento se efectuaría con más facilidad, con más regularidad que si la Maule hubiera fondeado frente a la caverna, la entrada de la bahía, donde la operación hubiera podido ser contrariada por el mal tiempo. Sobre aquella costa que prolongaba el Cabo San Juan, no existía otro abrigo que la pequeña caleta, al pie del faro. Unos días más y las reparaciones estarían definitivamente acabadas y la Maule en disposición de hacerse a la mar, después de recibir a bordo el cargamento. Efectivamente, el día 12 se daban a los trabajos los últimos toques de calafateo. Hasta se habla pintado el casco con unos tarros de pinturas encontrados en una caja procedente de un naufragio. Congre aprovechó la ocasión para cambiar el nombre de la goleta, a la que bautizó con el de Carcante en honor a su segundo. Hubiérase podido proceder desde luego al cargamento si, con gran disgusto de Congre y de sus compañeros, impacientes por abandonar la isla, no hubiera sido necesario esperar la próxima marea para poner la goleta a flote. Esta marea se produjo el 14 de febrero. Aquel día, la quilla se desprendió de su lecho de arena y se deslizó sin esfuerzo, quedando a flote en la bahía. No había más que ocuparse de la carga. Salvo circunstancias imprevistas, la Carcante podría en breve plazo zarpar de la bahía de El Gor, descender hacia el estrecho de Lemer y navegar a toda vela hacia los mares del Pacífico. Segunda parte. Capítulo 1. Vázquez. Desde la llegada de la goleta a la bahía de El Gor, Vázquez había vivido en el litoral del Cabo de San Juan, de donde no quería alejarse. Si algún barco llegaba para hacer escala, al menos estaba allí para prevenir al capitán que la bahía estaba ocupada por una banda de malhechores, y en caso que el barco no contara con tripulación suficiente para apoderarse
de ellos o arrojarlos hacia el interior de la isla, tendría el tiempo suficiente de ganar alta mar. Pero ¿por qué un barco, a menos de tener que hacerlo de arribada forzosa, iba a hacer escala en aquella bahía, apenas conocida de los navegantes? Si se produjera esta afortunada eventualidad, las autoridades inglesas podrían tener bien pronto noticia de los acontecimientos que acababan de ocurrir en la isla de los Estados. Entonces se enviaría un barco de guerra antes que la Maule estuviera en disposición de zarpar, se aniquilaría a aquellos bandidos y el faro sería puesto en condiciones de reanudar el servicio. Será preciso, repetíase Vázquez, esperar el regreso del Santa Fe. 2 meses. De aquí a entonces la goleta estará ya lejos, y ¿dónde encontrarla en medio de las islas del Pacífico? El bravo Vázquez, olvidándose de sí mismo, pensaba siempre en sus compañeros despiadadamente asesinados, en la impunidad que gozarían estos criminales después de abandonar la isla, y en los graves peligros que amenazaban la navegación por estos parajes. Después de extinguirse el faro del fin del mundo. Por otra parte, desde el punto de vista material, y a condición de que no se descubriera su refugio, su manutención estaba asegurada después de su visita a la caverna de los piratas. Allí era donde la banda Congre había vivido durante años enteros, allí era donde habían amontonado todo el producto de su infame pillaje. Congre y los suyos subsistieron allí. Primeramente con las provisiones que llevaban al desembarcar, luego de las que se procuraron por un gran número de naufragios, algunos por ellos mismos provocados. De estas provisiones Vázquez no tomó más que las indispensables para que Congre y los otros no advirtiesen la sustracción, más algunos efectos, entre ellos una camisa, un impermeable, 2 revólveres con una veintena de cartuchos y un farol. También tomó 2 libras de tabaco para su pipa. Además, a juzgar por la conversación que había oído, las reparaciones de la goleta debían durar varias semanas y podría, por lo tanto, renovar sus provisiones. Hay que advertir que por precaución, encontrando que la estrecha gruta que ocupaba estaba demasiado próxima a la caverna, había buscado otro refugio un poco más alejado y más seguro. Lo encontró a la vuelta del Cabo San Juan, entre 2 altas rocas, y la entrada pasaba inadvertida para el mejor observador. Cuando subía la marea, el mar llegaba hasta la base de las rocas, pero no ascendía lo suficiente para llenar esta cavidad, a la que una finísima arena servía de alfombra blanda y seca. Hubiérase pasado por delante de esta gruta a 100 veces sin sospechar su existencia, y griega. Únicamente por casualidad la había descubierto Vázquez unos días antes. Allí fue donde transportó los diversos objetos tomados en la caverna, y de los que iba a hacer uso. Por otra parte, no era probable que Congre, Carcante y sus compinches fueran por aquella parte de la isla. La única vez que pasaron por allí fue el día de su segunda visita a la caverna y Vázquez los vio desde su escondrijo, sin que los bandidos pudieran imaginarse que estaban tan cerca del tercer torrero del faro. Inútil es advertir que nunca se aventuraba al exterior sin adoptar las más minuciosas precauciones, prefiriendo la noche sobre todo para dirigirse a la caverna. Antes de doblar el ángulo del acantilado, a la entrada de la bahía, asegurábase de si el bote o la chalupa estaban atracados a la orilla. Pero qué interminable se le hacía el tiempo y qué dolorosos recuerdos acudían sin cesar a su mente. De vez en cuando le acometía un irresistible deseo de ir en busca del jefe de aquella banda de criminales y vengar con sus propias manos el asesinato de sus infelices camaradas. No, se respondía, tarde o temprano serán castigados como se merecen. Dios no puede permitir que escapen al castigo. Pagarán con la vida sus crímenes. Olvidaba cuán en peligro estaba la suya mientras la goleta permaneciese en la bahía. El Gor y todos sus deseos eran que la Maule no pudiera zarpar antes que llegase el Santa Fe. Se cumplirían sus anhelos. Era necesario que transcurriesen 3 semanas antes que el aviso pudiera estar a la vista de la isla. Por otra parte, la duración de esta escala tan prolongada no dejaba de sorprender a Vázquez. Serían tan importantes estas averías de la goleta, que no había bastado un mes para su completa reparación.
El libro del Faro debía haber informado a Congre acerca de la fecha del relevo, y no podía ignorar el riesgo que corría si no se hacía a la mar antes de los primeros días de marzo. Era el 16 de febrero. Vázquez, devorado por la impaciencia y la inquietud, quiso saber a qué atenerse. Así es que en cuanto hubo anochecido ganó la entrada de la bahía y remontó la orilla norte dirigiéndose hacia el faro. Aunque la oscuridad fuese profunda, corría el riesgo de encontrarse con alguno de la banda que caminase por aquel lado. Se deslizó pues a lo largo del acantilado con grandes precauciones, mirando a través de las tinieblas, deteniéndose y escuchando si se producía algún ruido sospechoso. Vázquez tenía que andar todavía 3 millas para llegar al fondo de la bahía. Era la dirección contraria de la que había seguido al huir del faro después del asesinato de sus camaradas. A las 9 próximamente detúvose a unos 200 pasos del faro y vio brillar algunas luces a través de las ventanas. Un movimiento de cólera, un gesto de amenaza se le escaparon al pensar que aquellos bandidos estaban ocupando las habitaciones de sus víctimas. Desde el sitio en que se encontraba Vázquez no podía ver la goleta, y avanzó 100 pasos más sin parar mientes en el peligro que corría al hacerlo. Toda la banda estaba encerrada en las habitaciones del faro. Vázquez se aproximó más todavía, deslizándose hasta la playa de la pequeña caleta. La última marea había levantado la goleta, que flotaba mantenida por el ancla. Con qué placer hubiese desfondado aquel casco para verlo sumergirse en el mar. De modo que las averías estaban reparadas. Sin embargo, aunque la goleta flotaba, Vázquez observó que lo hacía muy por debajo de su línea de agua. Esto indicaba que no se había metido a bordo todavía ni el lastre ni la carga, y era posible que la partida se retardase algunos días. Pero esto era lo último que había que hacer, y una vez terminado, acaso en 48 horas, la Maule zarparía, doblando poco después el cabo San Juan para desaparecer para siempre en el horizonte. Vázquez no tenía ya más que una pequeña cantidad de víveres, así es que al día siguiente se dirigiría a la caverna a fin de renovar sus provisiones. Teniendo en cuenta que la chalupa iría a recocerlo todo para trasladarlo a la goleta, se apresuró a regresar al cabo, no sin tomar las más grandes precauciones. Apenas fue de día, y después de convencerse que la orilla estaba desierta, Vázquez entró en la caverna. Encontró todavía numerosos objetos de poco valor con los cuales, sin duda, no querían embarazar la cala de la Maule. Pero cuando Vázquez fue en busca de comestibles, barra inversa que desesperación. Todos se los habían llevado los bandidos, y el infeliz torrero solo tenía víveres para 48 horas. Vázquez no tuvo tiempo de abandonarse a sus reflexiones. En aquel momento oyó ruido de remos. La chalupa llegaba con Carcante y 2 de sus compañeros. Vázquez avanzó vivamente hacia la entrada de la caverna, y alargando el pescuezo miró al exterior. La chalupa atracaba en aquel mismo momento. No tuvo más que el tiempo necesario para volver al interior y acurrucarse en el rincón más oscuro, detrás de un montón de velas y aparejos que la goleta no habría de cargar y quedarían seguramente en la caverna. Vázquez estaba decidido a vender cara su vida en caso de ser descubierto, y empuñó el revólver que siempre llevaba al cinto. Pero estaba solo contra 3. 2 solamente franquearon el orificio. Carcante y el carpintera Vargas. Congre no les había acompañado. Carcante llevaba un farol, y seguido de Vargas iba escogiendo diferentes objetos que completarían el cargamento de la goleta. Mientras tanto hablaban, y el carpintero decía: estamos a 17 de febrero y ya es hora de zarpar. ¿Zarparemos mañana? Yo creo que sí, si el tiempo lo permite. Sí, parece que está amenazador, pero despejará. Es que si tenemos que detenernos aquí 8 o 10 días más, correríamos el riesgo de encontrarnos con el relevo, le interrumpió Carcante. N.I. con acento pensarlo. Exclamó Vargas. No tenemos fuerza para llevarnos un barco de guerra. No sería él quien nos llevase a nosotros, y probablemente colgados del extremo de
Me sana, repuso Carcante añadiendo a su respuesta un formidable juramento. En fin. Repuso el otro que tengo muchas ganas de verme un centenar de millas mar adentro. Vázquez oía esta conversación inmóvil conteniendo la respiración. Carcante y Vargas iban de un lado a otro con el farol en la mano, retirando los objetos y escogiendo algunos, que los colocaban aparte. A veces se aproximaban tanto al rincón donde estaba acurrucado Vázquez que éste no hubiera tenido más que extender el brazo para aplicarles el cañón del revólver en el pecho. Esta ocupación duró una media hora, y Carcante llamó al hombre de la chalupa. Este acudió al momento ayudando al transporte de los bultos. Carcante echó un último vistazo al interior de la caverna. Lástima que tengamos que dejar todo esto, dijo Vargas. No hay más remedio, repuso Carcante. Ah, si la goleta fuera de 300 toneladas. Pero en fin, nos llevaremos todo lo mejor, y espero que hemos de hacer todavía muy buenos negocios. La chalupa se separó de la orilla y bien pronto el viento de popa la empujó hacia la bahía. Vázquez salió de la caverna, dirigiéndose a su refugio. Dentro de 48 horas no tendría nada que comer y era inútil contar con las provisiones del faro, pues no había duda que se las llevarían aquellos bandidos. Como sé, las iba a arreglar para subsistir hasta la llegada del aviso, que aun suponiendo no sufriera retraso, no arribaría al Yaste 2 semanas después. La situación era, pues, de las más graves. La energía de Vázquez no conseguiría mejorarla a menos que no se mantuviera de tubérculos desenterrados en el bosque de hayas o de la pesca en la bahía. Mas para esto era preciso que la Maule hubiese dejado definitivamente la isla de los Estados. Si alguna circunstancia la obligase a permanecer aún algunos días fondeada, Vázquez moriría inevitablemente de hambre en su gruta del Cabo San Juan. A medida que avanzaba el día, el cielo se tornaba amenazador. Masas de espesas nubes lívidas se acumulaban en el este. La fuerza del viento iba aumentando progresivamente. El rizado de la superficie del mar se cambió bien pronto en extensas olas, las crestas de las cuales se coronaban de espuma, y no tardarían en precipitarse con estrépito contra las rocas del cabo. Si el tiempo continuaba así, la goleta no podría seguramente hacerse a la mar con la marca del siguiente día. Al llegar la noche no se produjo ningún cambio favorable en el estado atmosférico. Al contrario, la situación empeoró. No se trataba de una borrasca cuya duración se hubiera podido limitar a unas cuantas horas. El huracán estaba próximo. Lo anunciaba el color del cielo y del mar, las nubes que se amontonaban, el tumulto de las olas contrarias y el mugido del viento. Un marino como Vázquez no se podía equivocar. Seguramente la columna barométrica señalaba tempestad. A pesar de la violencia del viento, Vázquez había salido de la gruta, recorriendo la playa y mirando atentamente al horizonte que iba obscureciéndose gradualmente. Los últimos rayos del sol no se habían extinguido aún, cuando Vázquez advirtió una masa negra que se movía a lo lejos. «¡Un barco!», exclamó. «Un barco que parece dirigirse a la isla». Era efectivamente un barco procedente del este, bien fuera para embocar el estrecho o para cruzar hacia el sur. La borrasca se desataba entonces con extraordinaria violencia. Era uno de esos poderosos huracanes a los que nada resiste y que echan a pique a los más potentes navíos. Cuando no tienen huida, empleando una locución marina, es decir, cuando están próximos a tierra y el viento los empuja hacia la costa, es muy raro que puedan escapar al naufragio. «Y esos miserables que no encienden el faro», exclamó Vázquez. «Este barco que lo busca seguramente no lo percibirá. No sabrá que tiene la costa delante a unas cuantas millas de distancia. Solamente el viento lo empuja hacia aquí, y acabará por estrellarse contra los arrecifes. Un siniestro más que cargar a la cuenta de la banda Congre. Sin duda, desde lo alto del faro los bandidos habían divisado aquel barco, que no podía mantenerse a la capa. Antes de media hora habría sido arrojado contra la costa,
cuya existencia no sospechaba por faltarle. La indicación del faro. La tempestad había alcanzado toda su intensidad. La noche prometía ser terrible y griega, después de la noche el siguiente día, pues no parecía posible que el huracán se calmase en 24 horas. Vázquez no pensaba en ganar su abrigo y sus miradas no se apartaban del horizonte. De vez en cuando veía las luces roja o verde que indicaban un barco de vela, un vapor. Hubiera mostrado la luz blanca. No tenía, por lo tanto, máquina que le permitiera luchar contra la tempestad. Vázquez iba y venía por la playa, desesperado de su impotencia para impedir el naufragio. Su mano se tendía inútilmente hacia el faro apagado. En vano esperaba los destellos de la linterna, y el barco estaba destinado a perecer en las rocas del Cabo San Juan. Entonces se le ocurrió a Vázquez una idea que pudiera ser salvadora. Tenía a su disposición trozo de madera y si encendía con ellos una hoguera en la punta del cabo, tal vez sirviera de indicación al barco para que se separara de la costa. Vázquez puso manos a la obra amontonando varios pedazos de tabla. Cuando todo estuvo dispuesto trató de encenderlo. Era ya tarde. En medio de la oscuridad se destacó una masa enorme. Levantada por olas monstruosas, precipitóse en la costa con espantosa impetuosidad. Antes que Vázquez hubiera podido hacer un gesto, llegó como una tromba a la barrera de los arrecifes. Produjese un espantoso estrépito y algunos gritos de angustia que bien pronto ahogaron los mugidos de la tempestad. Después no se oyeron más que los silbidos del viento y el incesante bramar de las olas que se estrellaban contra la costa. Capítulo 2. Después del naufragio. Al amanecer del siguiente día, la tempestad se desencadenó con más fuerza todavía. El mar aparecía blanco hasta su límite más lejano. En el extremo del cabo las olas espumaban a 15 y 20 pies de altura. No era posible que con tan furioso temporal se pudiera entrar ni salir de la bahía. El aspecto del cielo, siempre amenazador, anunciaba que la tormenta se prolongarla algún tiempo en aquellos parajes magallánicos. Era pues de toda evidencia que la goleta no podría zarpar aquella mañana. Fácil es imaginar la cólera de Congre y de su banda. Tal era la situación de la que Vázquez se dio cuenta cuando se levantó al lucir las primeras luces del alba. Y he aquí el espectáculo que apareció ante sus ojos. A 300 pasos yacía el barco náufrago, de unas 500 toneladas. De su arboladura no quedaba más que 3 troncos rotos por su base, bien fuera porque el capitán se vio precisado a hacerlo o porque se hubieran venido abajo en el choque. En la superficie del mar no había ningún resto del naufragio, pero bajo el formidable impulso del viento, era muy posible que esos despojos hubieran sido arrojados al fondo de la bahía de El Gor. Si así era, Congre debía ya saber que se había perdido un barco en los arrecifes del Cabo San Juan. Vázquez debía, por lo tanto, tomar sus precauciones, y no avanzó hasta asegurarse que estaba desierta la entrada de la bahía. En pocos minutos llegó al sitio de la catástrofe. La marea estaba baja y pudo dar la vuelta al barco leyendo en la popa, Century Mobile. Era, pues, un velero americano, teniendo por puerto de matrícula aquella capital del estado de Alabama, al sur de la Unión, sobre el Golfo de México. El Century estaba perdido totalmente. No se veía ningún superviviente del naufragio y griega, en cuanto al barco, no quedaba de él más que un casco informe, que al choque habíase dividido en dos. Las olas habían dispersado la carga, cajas, fardos, barricas estaban esparcidas a lo largo del cabo sobre la playa. El casco del Century estaba en seco y Vázquez pudo examinar el interior. La devastación era completa. Las olas lo habían destruido todo. No había alma viviente, ni oficiales ni marineros. Vázquez llamó en voz alta, sin obtener respuesta. Penetró hasta el fondo de la cala, sin encontrar ningún cadáver. O habían sido arrastrados por algún golpe de mar o se ahogaron. En el momento que el Century se estrellaba contra las rocas, Vázquez volvió a la playa, se aseguró de nuevo que ni Congre M ninguno de la banda se dirigía hacia el lugar del naufragio y luego, a pesar de la borrasca, remontó hasta la extremidad del Cabo San Juan.
Quién sabe, decíase Vázquez, si habrá por aquí alguno de los náufragos del Century a quien socorrer. Sus pesquisas fueron estériles. Tal vez, pensaba, encuentre alguna caja de conservas que asegure mi subsistencia durante 2 o 3 semanas. Bien pronto dio con un barril y una caja, que el mar había lanzado más allá de los arrecifes y que tenían escrito en el exterior su contenido. La caja contenía una provisión de galletas y el barril, carne en conserva. Era el alimento asegurado lo menos para un par de meses. Vázquez transportó primero la caja a la gruta, y después llevó rodando el barril hasta ella. Desde la punta del cabo echó de nuevo una ojeada por la bahía. No le cabía duda que Congre estaba ya enterado del naufragio, y puesto que la Maule estaba prisionera del temporal, la banda acudiría a la entrada de la bahía para aprovecharse de los restos de la catástrofe. Sumido estaba Vázquez en estas reflexiones, cuando llegaron a su oído angustiosos gritos que eran como un doloroso llamamiento lanzado por una voz doliente. El torrero se lanzó en dirección de aquella voz. No había andado 50 pasos cuando advirtió un hombre tendido al pie de una roca. Su mano agitábase pidiendo auxilio. Vázquez acudió presuroso a prestárselo. El hombre que yacía en tan deplorable situación, representaba de 30 a 35 años y parecía vigorosamente constituido. Vestido con traje de marinero, acostado del lado derecho, los ojos cerrados, la respiraron anhelante, agitábanle sobresaltos. No parecía estar herido y ninguna huella de sangre manchaba su traje. Este hombre, acaso el único superviviente del Century, no había oído aproximarse a Vázquez. Sin embargo, cuando éste apoyó la mano en su pecho, hizo un esfuerzo para incorporarse, pero volvió a caer sobre la arena, mas sus ojos se abrieron un instante y las palabras «socorro, socorro» salieron de sus labios. Vázquez, arrodillado cerca de él, lo recostó con cuidado contra la roca, repitiéndole «Aquí estoy, amigo mío. Míreme usted. Yo le salvaré». Tender la mano es lo único que pudo hacer el infeliz, que perdió enseguida el conocimiento. Era preciso, sin perder minuto, prestarle los cuidados que exigía su estado de extrema debilidad. Oíos hará que haya llegado a tiempo, se dijo el noble Vázquez. Era necesario, ante todo, separarse de allí, porque de un momento a otro pudieran llegar los de la banda Congre con el bote o la chalupa, y transportar a aquel hombre a la gruta, donde estaría completamente seguro. Esto es lo que hizo Vázquez deslizándose por entre las rocas, con el inanimado cuerpo a la espalda. Vázquez llegó a la gruta, al cabo de un cuarto de hora y deposité su carga sobre una manta, apoyándole la cabeza en un paquete de ropa. El hombre no había vuelto en sí, aunque respiraba. Aunque no tenía ninguna herida visible, no se habría roto algún brazo o alguna pierna en un choque contra los arrecifes. Es lo que temía Vázquez, que en semejante caso no hubiera sabido qué hacer. Lo palpó por todas partes, examinó el juego de sus extremidades, pareciéndole que todo el cuerpo estaba intacto. Vázquez echó agua en una taza mezclándola con algunas gotas de aguardiente, e introdujo parte de ella por entre los labios del náufrago, luego le friccionó los brazos y el pecho, reemplazando después sus empapados vestidos por otros que había tomado en la caverna de los piratas. No le era dable hacer más. Pasados algunos minutos, tuvo la satisfacción de ver que el náufrago volvía a la vida. El hombre consiguió incorporarse a medias y, mirando a Vázquez, que le sostenía entre sus brazos, le pidió con voz débil: «Agua. Agua». Vázquez le tendió la taza preguntándole: «¿Se siente usted mejor?». «Sí, sí», contestó el náufrago. Y luego, como queriendo reunir sus recuerdos, aún vagos, dijo: «Aquí». «¿Usted? ¿Dónde estoy?». Y estrechó débilmente la mano de su salvador. Expresábase en inglés, idioma que también hablaba Vázquez, que le respondió: «Está usted en lugar seguro. Lo he encontrado sobre la playa, después del naufragio del Century». «¿El Century?». «Sí, ya me acuerdo». «¿Cómo se llama usted?». «Davis». «John Davis». «¿El capitán del buque náufrago?». «No, el segundo». «¿Y los otros?». «Todos han perecido», contestó Vázquez. «Todos».
Usted es el único que ha escapado de la catástrofe. ¿Todos? ¿Todos? John Davis quedó como aterrado al saber que era el único superviviente del naufragio. Comprendió que debía la vida a aquel desconocido, que con tanta solicitud le atendía. Gracias, gracias, exclamó emocionado, en tanto que una gruesa lágrima surcaba su mejilla. ¿Tiene usted hambre? ¿Quiere usted comer un poco de galleta o carne?, repuso Vázquez. No, no beber. El agua fresca mezclada con aguardiente produjo gran bien a John Davis, pues bien pronto pudo responder a todas las preguntas. He aquí lo que refirió en pocas palabras: el Century, velero de 3 palos, de 550 toneladas, del puerto de Mobile, había dejado 20 días antes la costa americana. Su tripulación se componía del capitán, Harry Stewart, el segundo, John Davis, y 12 hombres, comprendidos un grumete y un cocinero. Iba cargado de níquel y de objetos de pacotilla para Melbourne, Australia. Su navegación fue excelente hasta el 55 grado de latitud sur en el Atlántico. Sobrevino entonces la violenta borrasca que turbaba aquellos parajes desde la víspera. El Century fue sorprendido por la tempestad, y una ola enorme barrió el puente, llevándose 2 marineros a los que no se pudo salvar. La intención del capitán Stewart había sido buscar un abrigo detrás de la isla de los Estados, en el estrecho de Lemer. Por la noche redobló la violencia de la borrasca. No hubo más remedio que picar los palos. En aquel momento el capitán creía estar a más de 20 millas de tierra, y no creía ningún peligro en remontarse hasta el momento de divisar la luz del faro. Dejándolo entonces al sur, no corría riesgo de arrojarse sobre los arrecifes del Cabo San Juan, y daría sin dificultad con el estrecho. El Century continuó navegando con viento de popa, y Harry Stewart no dudaba que antes de una hora vería la luz del faro, puesto que sus destellos tenían un radio de 10 millas. Pero el faro no lucía aquella noche, y cuando el capitán del Century se consideraba a buena distancia de la isla, prodújose un choque espantoso, y todos se sintieron lanzados al mar y envueltos en la resaca, sin que pudieran salvarse. Solamente el segundo de a bordo, gracias a Vázquez, había podido escapar a la muerte. Pero lo que Davis no podía comprender era en qué costa se había perdido el barco. Así es. ¿Qué preguntó a Vázquez? ¿Dónde estamos? En la isla de los Estados. ¿En la isla de los Estados?, exclamó John Davis, estupefacto de esta respuesta. Sí, en la isla de los Estados, repuso Vázquez, a la entrada de la bahía de El Gore. Pero, ¿y el faro? Está apagado. John Davis, cuyo rostro expresaba la más profunda sorpresa, esperaba que Vázquez se explicase, cuando éste se levantó de pronto y escuchó atentamente. Había creído oír ruidos sospechosos y quería asegurarse de si la banda rondaba por los alrededores. Deslizándose por entre las rocas, paseó la mirada por el litoral hasta la punta del Cabo San Juan. Todo estaba desierto. El huracán no había amainado. Las olas rompían con extraordinaria violencia, y nubes amenazadoras seguían amontonándose en el horizonte. El ruido que Vázquez habla oído procedía de la dislocación del Century. El destrozado casco daba vueltas como un tonel desfondado, y concluyó por destrozarse definitivamente contra el ángulo del acantilado. Vázquez volvió al lado de John Davis. El segundo del Century iba recobrando las fuerzas y quiso bajar a la playa, apoyado en el brazo de su compañero, que le retuvo. Entonces Davis le preguntó por qué no estaba encendido el faro. Vázquez le puso al corriente de los criminales sucesos ocurridos 7 semanas antes en la bahía de El Gore. Hasta entonces, desde el día que zarpó el aviso Santa Fe, el faro había lucido con regularidad, y unos cuantos barcos que pasaron a la vista de la isla habían hecho señales, que les fueron contestadas. Pero el 26 de diciembre se presentó una goleta a la entrada de la bahía. Desde la cámara de cuarto, Vázquez vio las luces de posición, pues ya había anochecido, y observó toda la maniobra. El capitán debía conocer perfectamente aquellos
parajes, pues no mostró la menor vacilación. La goleta llegó cerca del faro y echó el ancla. Entonces fue cuando Felipe y Moraes subieron a bordo para ofrecer sus servicios al capitán, y cobardemente agredidos, perecieron, sin haber podido defenderse. «Desgraciados», exclamó John Davis. «Sí, desgraciados compañeros míos», repitió Vázquez, emocionado ante tan dolorosos recuerdos. «¿Y usted, Vázquez?», preguntó John Davis. «Yo oí desde lo alto del faro los gritos de mis camaradas y comprendí lo que había sucedido. Aquella goleta era un barco de piratas. Erramos 3 torreros. No habían asesinado más que a 2, pero no se preocuparon por el tercero». «¿Cómo pudo usted escapar?», preguntó Davis. «Bajé rápidamente la escalera del faro y me precipité en mi cuarto, recogiendo algunos efectos y unos pocos víveres, y antes que la tripulación de la goleta desembarcara corrí a refugiarme en esta parte del litoral». «Miserables. Miserables», repetía el segundo del Century. «Y son los dueños del faro que mantienen apagado. Los causantes de la pérdida del Century, de la muerte de mi capitán y de todos los de a bordo». «Sí, son los dueños», dijo Vázquez con acento de amargura. Y sorprendiendo una conversación del jefe con otro de los bandidos he podido conocer sus proyectos. John Davis supo entonces cómo estos criminales, establecidos hacía años en la isla de los Estados, atraían los barcos hacia las rocas y asesinaban a los supervivientes de los naufragios, encerrando todo el producto de sus pillajes en una caverna, hasta tanto pudieran apoderarse de un barco. Cuando empezaron los trabajos de construcción del faro, la banda se vio obligada a abandonar la bahía de El Gor y refugiarse en el cabo San Bartolomé, donde nadie podía sospechar su presencia. Concluidos los trabajos, hacía mes y medio que habían vuelto a la bahía, pero esta vez en posesión de una goleta que acababa de embarrancar en el cabo San Bartolomé y cuya tripulación había perecido. «¿Y cómo es que esos criminales no han zarpado ya?», preguntó Davis. «A causa de las importantes reparaciones que han tenido que hacer en la goleta. Pero ya están completamente concluidas, yo mismo me he cerciorado, y la partida debía tener lugar esta misma mañana. Para las islas del Pacífico, donde se creen en seguridad. Para continuar su criminal oficio de piratas. Sin embargo, la goleta no podrá salir de la bahía mientras dure este temporal. Seguramente y según el cariz del cielo, es posible que el mal tiempo se prolongue toda una semana, y en tanto Dios estén allí, el faro continuará apagado». «Desde luego, Davis. Entonces otros barcos corren el peligro de sufrir la misma suerte que el Century». «Así es». «¿Y no se podría señalar la costa a los barcos que se aproximen durante la noche?». «Sí, tal vez se consiga encendiendo fuego en la punta del cabo San Juan. Es lo que anoche quise hacer para advertir al Century. Intenté encender una hoguera con pedazos de madera y hierbas secas, pero el viento soplaba con tal furia que fue vano mi intento». «Pues bien, lo que usted no pudo conseguir, Vázquez, los dos lo conseguiremos», declaró el animoso John Davis. «Los restos de mi pobre barco y desgraciadamente los de tantos otros nos proporcionarán combustible en abundancia. Si se retrasa la salida de la goleta y continúa apagado el faro, quién sabe los naufragios que todavía se producirán». «De todos modos», le hizo observar Vázquez, «Congre y su banda no pueden prolongar su estancia en la bahía, y la goleta partirá en cuanto amaine el temporal y sea posible hacerse a la mar». «¿Y por qué?», preguntó Davis. «Porque ellos no ignoran que el relevo del servicio del faro está al llegar». «¿El relevo?». «Sí, en los primeros días de marzo, y estamos a 18 de febrero. ¿De modo que ha de venir un barco?». «Sí, el aviso Santa Fe debe venir desde Buenos Aires el 10 de marzo, y acaso más pronto». John Davis tuvo el mismo pensamiento que embargaba el espíritu de Vázquez. «Ahí», exclamó, «quiera Dios que sea así, que estos miserables estén aún aquí cuando el Santa Fe deje caer el ancla en la bahía de El Gor. Y los restos del Century
Allí estaban Congre, Carcante y toda la banda, atraída por el instinto del pillaje. La víspera, en el momento que el sol iba a desaparecer en el horizonte, Carcante había divisado desde la galería del faro un barco de 3 palos que navegaba hacia el este. Congre pensó que este barco trataba de ganar el estrecho de Lemer, para buscar abrigo en la costa occidental de la isla. Mientras fue de día siguieron sus movimientos, y cuando se hizo de noche pudieron distinguir las luces de situación, no tardando en advertir que estaba sin gobierno y que no demoraría en estrellarse contra la costa cuya proximidad no sospechaba. Si Congre hubiera encendido el faro, tal vez hubiese desaparecido el peligro, por eso se guardó bien de hacerlo, y cuando las luces del Century se hubieron apagado, no dudaron que el barco acababa de parecer entre el cabo San Juan y la punta Several. Al día siguiente el huracán continuó desencadenándose con furor. Era absurdo pensar que la goleta pudiera hacerse a la mar. Imponíase un retraso tal vez de algunos días, circunstancia grave estando bajo la amenaza de la llegada del relevo del faro. No había más remedio que esperar a todo evento, después de todo, no era más que 19 de febrero. Lo probable era que el temporal amainase antes de fin de mes y en cuanto el mar se calmara, la Carcante levaría anclas. Entretanto, puesto que un barco se había perdido en la costa, era la ocasión de aprovecharse del naufragio y recoger entre los restos lo que fuera de algún valor, aumentando de ese modo el precio del cargamento de la goleta. El aumento del beneficio compensaría en cierto modo la agravación del riesgo corrido. Nadie hizo menor objeción, y toda aquella banda de aves de rapiña se dispuso a caer sobre la nueva presa. Una docena de hombres se embarcaron en la chalupa del faro, dispuestos a vencer a fuerza de remo las violentas ráfagas que empujaban las olas hacia la bahía. Hora y media fue necesaria para alcanzar la extremidad del cabo, pero en cambio, el regreso se efectuaría rápidamente con la ayuda de la vela. La chalupa atracó a la orilla norte, frente a la caverna. Los piratas desembarcaron, precipitándose hacia el lugar del naufragio. Fue el momento en que se oyeron los gritos que habían interrumpido la conversación de John Davis y de Vázquez, quien se deslizó hasta la entrada de la gruta con toda clase de precauciones para no ser descubierto. Momentos después, John Davis estaba a su lado. Usted no, déjeme soto. Necesita usted reposo, le dijo el bravo torrero. Me encuentro perfectamente y quiero ver esa banda de criminales. El segundo del Century era un hombre enérgico, no menos resuelto que Vázquez, uno de esos americanos de temperamento de hierro, y que, como vulgarmente se dice, debía tener 7 vidas como los gatos para no haber perecido en el naufragio. Excelente marino, había servido como contramaestre en la flota de los Estados Unidos. Antes de navegar en los barcos mercantes, y los armadores del Century tenían acordado confiarle el mando del navío porque Henry Stewart iba a retirarse del servicio. Esto era para él otro motivo de cólera y de odio. De aquel navío del que tan pronto pensaba ser capitán, no veía más que restos informes entregados a una banda de piratas. Si Vázquez hubiera necesitado que se le alentase, allí tenía un hombre valeroso para sostenerle en su dura prueba. Pero por determinados, por bravos que fuesen los dos, ¿qué podían hacer contra Congre? ¿Y sus compañeros? Ocultándose tras las rocas, Vázquez y John Davis observaron prudentemente el litoral, hasta el extremo del cabo San Juan. Congre, Carcante y los otros se habían detenido primero en el ángulo adonde el huracán acababa de arrojar la mitad del casco del Century reducido a despojos amontonados al pie del acantilado. Los piratas estaban a menos de 200 pasos de la gruta, desde donde se les distinguía fácilmente. Llevaban impermeables ceñidos a la cintura y gorros de marinero con barbuquejo para evitar que se los llevara el viento. Advertíase que a duras penas podían resistir el empuje de las ráfagas, a veces tenían que apoyarse en los salientes de las rocas para no ser derribados. Vázquez designó a John Davis los que conocía por haberlos visto cuando entraron a la caverna. Aquel alto es el que figura como jefe de esos canallas, y se llama Congre. ¿Y el otro con quién está hablando ahora?
Es Carcante su segundo, bien le vi desde lo alto del faro, pues fue uno de los que asesinaron a mis camaradas. Le aplastaría usted con mucho gusto la cabeza, ¿verdad, Vázquez? A él, a su jefe y a todos esos perros rabiosos. Contestó el torrero. Transcurrió cerca de una hora antes que los bandidos concluyeran de examinar aquella parte del casco. La inspección fue minuciosa. El níquel que constituía el cargamento del Centur, y del que no sabían qué hacer, se abandonaría en la playa. Pero entre la pacotilla que también llevaba a bordo el buque náufrago, tal vez hubiese algo que les conviniera. Efectivamente se vio que transportaban 2 o 3 cajas y otros tantos fardos que Congre ordenó embarcar en la chalupa. Si esos bribones buscan oro, plata o alhajas, pierden el tiempo, dijo John Davis. Desde luego es lo que prefieren, contestó Vázquez. De todo eso había en la caverna, y para ello preciso era que los barcos perdidos en el litoral llevasen a bordo una cierta cantidad de materias preciosas. Así es que la goleta debe tener ahora en la bodega un cargamento de gran valor. Comprendo que tengan mucho interés en ponerlo pronto en seguridad. Pero tal vez no lo consigan. Será preciso que se mantenga este temporal una quincena todavía, objetó Vázquez. Si encontráramos un medio. John Davis no acabó su pensamiento. ¿Cómo impedir que la goleta saliese de la bahía en cuanto la tempestad rindiese sus furores y el mar tornase a la calma? En ese momento los bandidos abandonaron esta mitad del barco, dirigiéndose hacia la otra mitad en la punta misma del cabo. Desde el lugar donde estaban Vázquez y John Davis podían verlos todavía, aunque de más lejos. La marea bajaba y, aunque rechazada por el viento, descubríase gran parte de los arrecifes. Era, pues, bastante fácil poder llegar a esta parte del casco del Century. Se introdujeron en el Congre y 2 o 3 de los suyos. Según la opinión de Davis, en aquella parte debían quedar intactas algunas provisiones. Efectivamente, los bandidos sacaron caías de conservas y barriles, dirigiéndose por la playa a la chalupa. Las pesquisas continuaron todavía durante 2 horas, luego Carcante y 2 de sus compañeros provistos de hachas volvieron a dirigirse hacia el barco. ¿Qué pretenden? ¿Todavía esos bandidos?, preguntó Vázquez. ¿Es que el barco no está bastante demolido? ¿Por qué diablos quieren acabar con él? Adivino lo que quieren, contestó John Davis, que no quede nada de su nombre ni de su nacionalidad, que no se sepa nunca que el Century se ha perdido en los parajes del Atlántico. John Davis no se había equivocado. Pocos momentos después Congre salía con él pabellón americano encontrado en el camarote del capitán, y lo iba desgarrando en 1000 pedazos. ¡Ah, canalla!, exclamó John Davis, la bandera. La bandera de mi país. Apenas si Vázquez tuvo tiempo de retenerle por el brazo en el momento en que, fuera de sí, iba a lanzarse a la playa. Terminado el pillaje y completamente llena la chalupa, Congre y Garante remontaron hacia el pie del acantilado, pasando 2 o 3 veces delante de la gruta donde se ocultaban Vázquez y John Davis, que pudieron oír que decían: no será posible salir mañana. Mañana no, pero no creo que este mal tiempo dure muchos días. Y no habremos perdido el retraso. Sin duda, pero yo esperaba encontrar algo más en un americano de este tonelaje. El último barco que hicimos naufragar nos ha valido $50,000. Los naufragios se suceden, pero no se parecen, respondió Carcante con filosofía. Ahora hemos dado con gente de poco más o menos, he aquí todo. Exasperado, John Davis había tomado un revólver, y en un irreflexivo movimiento de cólera hubiera roto la cabeza al jefe de la banda, si Vázquez no lo hubiera evitado. Sí, tiene usted razón, reconoció John Davis, pero no puedo hacerme a la idea que esos miserables queden impunes. Y sin embargo, si la goleta lograra salir de la isla, ¿dónde encontrarla? ¿Dónde perseguirla? El temporal no lleva trazas de amainar, observó Vázquez. Si el viento persiste, continuará el fuerte oleaje durante algunos días. Y no saldrá de la bahía, créame usted. Sí, Vázquez, pero, ¿no me ha dicho usted que el aviso no llegará hasta los primeros días del mes próximo? Tal vez llegue antes, Davis, quién sabe.
Dios lo quiera, Vázquez, Dios lo quiera. Era evidente que la tormenta no perdía nada de su violencia, y en aquella latitud, aun en verano, esas turbulencias atmosféricas suelen durar una quincena. Pero en fin, era de temer que si se producía una calma, por breve que fuera, la goleta la aprovecharía para hacerse a la mar. Serían las 4 de la tarde cuando Congre y sus compañeros reembarcaron. Izada la vela, la chalupa desapareció en pocos minutos, siguiendo la orilla norte de la bahía. Al llegar la noche se acentuaron las ráfagas. Nubes procedentes del sur descargaron una lluvia fría, torrencial. Vázquez y John Davis no pudieron dejar la gruta. El frío era bastante vivo y tuvieron que hacer lumbre para contrarrestarlo. El litoral estaba desierto, la oscuridad profundísima y nada tenían que temer. La noche fue horrible. El mar batía furiosamente en el acantilado. Del casco del Century no quedaba más que restos esparcidos por la playa y entre las rocas. ¿Había llegado el temporal a su máximum de intensidad? Era lo que Vázquez y su compañeros se apresuraron a observar en cuanto hubo amanecido. Imposible imaginar una revolución más formidable de los elementos desencadenados. El agua del cielo se confundía con la del mar, y continuó diluviando todo el día y toda la siguiente noche. Durante 48 horas ningún barco apareció a la vista de la isla, y se comprende que procuraran apartarse de aquellas peligrosas costas, batidas directamente por la tempestad. No era seguramente en el estrecho de Magallanes ni en el de Lemer donde hubieran encontrado refugio contra las embestidas de semejante huracán. La salvación para ellas era la huida por la libre extensión del mar. Afortunadamente la cuestión de las subsistencias no debía preocupar a Vázquez ni a su compañero. Con las conservas que procedían del Century tendrían para más de un mes. Para entonces el Santa Fe habría fondeado en la bahía de El Gor, pues el temporal ya no impediría que el aviso se aproximara sin temor alguno al Cabo San Juan. Este era el tema de todas sus conversaciones. Que el temporal dure lo bastante para impedir que salga la goleta y que amaine para permitir arribar al Santa Fe, esto es lo que hace falta, decía Vázquez con la mayor ingenuidad. Ah, contestaba John Davis, si dispusiéramos del mar y del viento, otro gallo nos cantaría. Pero eso no pertenece más que a Dios. Él no permitirá que estos miserables escapen al castigo que merecen sus crímenes. Afirmaba John Davis, apropiándose los términos que Vázquez empleara anteriormente. Como los dos sentían el mismo odio y la misma sed de venganza, estaban imbuidos de un mismo pensamiento. El 21 y el 22, la situación no varió sensiblemente. Hubo un momento en que el viento mostró tendencias hacia el nordeste, pero al cabo de una hora volvió contra la isla con todo el cortejo de sus espantosas ráfagas huracanadas. Dicho se está que ni Congre ni ninguno de los suyos volvió a aparecer. Indudablemente estaban ocupados en preservar a la coleta de toda avería en aquella caleta que la marea, engrosada por el huracán, debía llenar hasta desbordarla. En la mañana del 23, las condiciones atmosféricas mejoraron un poco. Después de alguna indecisión, el viento parecía fijarse al norte-nordeste. Cesó la lluvia, y aunque el viento continuaba soplando violentamente, el cielo iba despejándose poco a poco. Las olas no dejaban de batir con furia, y la entrada de la bahía continuaba impracticable. La coleta no podría zarpar seguramente aquel día. Congre y Carcante tal vez aprovecharían la relativa calma para volver al Cabo San Juan, para observar el estado del mar. Sin embargo, John Davis y Vázquez se arriesgaron fuera de la gruta, de donde no salían hacia 48 horas. ¿Cederá el viento?, pregunté Vázquez. Mucho me lo temo, contestó John Davis, a quien su instinto de marino no engañaba. Nos harían falta 10 días más de temporal. 10 días, y no los tendremos. Con los brazos cruzados observó atentamente el mar y el cielo, después echó a andar detrás de Vázquez. De pronto su pie tropezó con un objeto medio enterrado en la arena, cerca de una roca, que al choque despidió un ruido metálico. Al bajarse reconoció la caja que encerraba la pólvora de a bordo para los 2 cañones de A4 que el Century empleaba para sus señales. Ah,
Si pudiéramos darle fuego a la cala de la goleta que ha de llevarse a esos bandidos. No hay que pensar en ello, contestó Vázquez, sacudiendo la cabeza. No obstante, cuando volvamos abarraré la caja y la llevaré a la gruta. Continuaron bajando hacia la playa, sin poder llegar a la punta del cabo, porque el mar batía allí furiosamente. Cuando estuvieron cerca de los arrecifes, Vázquez descubrió entre dos rocas uno de los cañoncitos, que había rodado hasta allí cuando el naufragio del Century. Algunos pasos más allá había algunas balas, que las olas empujaron tierra adentro. Lástima que no podamos aprovechar todo esto, dijo John Davis. ¿Quién sabe?, repuso Vázquez. Debemos cargar este cañón por si se nos presenta oportunidad de servirnos de la pieza. Lo dudo. ¿Por qué? Puesto que el faro está apagado, si se presenta de noche un barco en condiciones del Century, podríamos advertirle a cañonazos la proximidad de la costa. John Davis miró a su compañero con gran fijeza. Parecía como que un pensamiento extraordinario atravesaba su mente y se limitó a contestar: «Eso es lo que a usted se le ocurre, Vázquez». «Sí, Davis, y no creo que sea descabellado. Seguramente que las detonaciones delatarán nuestra existencia en la isla, los bandidos harán todo lo posible por descubrirnos, y acaso nos cueste la vida. Pero ¿cuántas habremos salvado a cambio de la nuestra? Y de todos modos habremos cumplido con nuestro deber». «Hay otra manera de cumplir nuestro deber», murmuró John Davis sin ser más explícito. Sin embargo, no hizo más objeciones, y conforme al parecer de Vázquez, el cañoncito fue arrastrado hasta la gruta. Luego transportaron el afuste, las balas y la caja de pólvora. Este trabajo fue muy penoso y exigió mucho tiempo. Cuando Vázquez y John Davis se pusieron a almorzar, la altura de sol indicaba que eran las 10 de la mañana próximamente. Apenas habían desaparecido Congre, Carcante y el carpintero Vargas daban la vuelta al ángulo del acantilado. Habían hecho el camino a pie, porque embarcados en la chalupa hubiera sido muy penoso. Como lo había presentido Vázquez, los bandidos iban al cabo a observar el estado del mar. Seguramente se darían cuenta que la goleta corría grandes peligros saliendo de la bahía. Así lo reconocieron Congre y Carcante. Situados cerca del lugar del siniestro del Century, del que no quedaban más que algunos restos, apenas podían mantenerse contra el viento. Hablaban con animación, gesticulaban mostrando con la mano el horizonte y retrocedían cuando una ola grande y encrespada amenazaba anegarles. Vázquez y su compañero Noles barra inversa perdieron de vista durante la media hora que pasaron observando la entrada de la bahía. Al fin se fueron hacia el faro. «Ya se han ido», dijo Vázquez. «Aún volverán esos canallas a observar el mar». John Davis movió la cabeza con aire contristado. No le cabía duda que el temporal cesaría antes de las 48 horas. El oleaje, y aunque no completamente calmado, permitiría a la goleta doblar el cabo San Juan. Aquel día, Vázquez y Davis lo pasaron casi todo en el litoral. Se acentuaba la modificación del estado atmosférico. Al anochecer, Vázquez y Davis entraron en la gruta y satisficieron su apetito con galleta, carne fiambre y agua mezclada con brandy. Luego Vázquez se dispuso a dormir bajo su manta. «Antes que se duerma usted, hágame el favor de escucharme una proposición», le dijo. «Davis. Hable usted». «Vázquez, le debo a usted la vida, y no pienso hacer nada que no merezca su aprobación. He aquí una idea que se me ha ocurrido. Examínela usted y deme su opinión sin preocuparse de la mía». «Le escucho a usted, Davis». «El tiempo cambia, el temporal toca a su fin. El mar estará tranquilo muy en breve. Espero que la goleta habrá desaparecido antes de 48 horas. Desgraciadamente es así», repuso Vázquez, completando su pensamiento con un gesto que significaba «no podemos hacer nada». John Davis repuso: «Sí, antes de 2 días habrán salido de la bahía, la goleta habrá doblado el cabo y desaparecerá en el oeste. Les camaradas de usted, mi capitán y mis compañeros del Century no serán vengados». Vázquez había bajado la cabeza,
luego levantó la vista y miró a John Davis, cuyo rostro estaba iluminado por los últimos resplandores del fuego. Este continuó. Una sola eventualidad podría impedir la salida de la goleta, o al menos retenerla hasta la llegada del aviso, una avería que la obligase a volver al fondeadero. Pues bien, tenemos un cañón, pólvora y proyectiles. Montemos el cañón sobre su afuste en la punta del acantilado, carguémosle y cuando pase la goleta disparemos sobre ella. Es posible que no podamos echarla a pique, pero la tripulación no se aventurará a una larga navegación con una nueva avería. Los miserables no tendrán más remedio que volver al fondeadero. Para repararla, será preciso desembarcar la carga. Esto exigirá toda una semana, y entre tanto el Santa Fe. John Davis se calló, había asido la mano de su compañero y la oprimía. Sin vacilar, Vázquez le contestó con una sola palabra: convenido. Capítulo 4. Al salir de la bahía. En la mañana del 25 de febrero, el viento se había aplacado y eran manifiestos los síntomas de tiempo bonancible. Aquel día decidieron los piratas hacerse a la mar con la goleta, y Congre hizo sus preparativos para zarpar por la tarde. Era de creer que a esa hora el sol habría ya disipado la niebla y la marea descendente favorecería la salida. La goleta llegaría a la altura del cabo San Juan hacia las 7 y el largo crepúsculo de aquellas latitudes le permitiría doblarlo antes de anochecer. De no haberlo impedido la bruma, la goleta hubiera podido partir aprovechando el reflujo de la mañana. Efectivamente, todo estaba dispuesto a bordo, cargamento completo, víveres en abundancia, los que procedían del Century y los que se habían retirado del almacén del Faro, en el que no quedaba más que el mobiliario y los utensilios, con los que Congre no había querido abarrotar más la cala. Aunque se había aligerado de parte de su lastre, la goleta calaba más de lo normal y no hubiera sido prudente rebasar todavía algunas pulgadas su línea de flotación. Poco antes de mediodía, en tanto se paseaban cerca del faro, Carcante dijo a Congre: la niebla empieza a levantarse y pronto el mar quedará despejado. Con estas brumas suele calmarse el viento y el mar. Creo que al fin saldremos, contestó Congre, y que nada dificultará nuestra navegación hasta el estrecho. No más allá, dijo Carcante. Sin embargo, Congre, la noche será obscura, estamos apenas en el primer cuarto de luna. Poco importa. Carcante, no me hacen falta la luna ni las estrellas. Conozco toda la costa norte y espero doblar los islotes New Year y el cabo Colnet a buena distancia para no tropezar con sus rocas. Mañana habremos perdido de vista el cabo San Bartolomé, y espero que cuando llegue la noche la isla de los Estados habrá quedado a unas 20 millas a popa. Ya es hora, Congre, después del tiempo que llevamos aquí. ¿Es que lo lamentas, Carcante? No, ahora que todo ha concluido, que hemos hecho fortuna, que un buen barco nos va a llevar con sus riquezas. Pero mil diablos, yo creí que todo estaba perdido cuando la Maule. No, la Carcante fondeó aquí con una vía de agua. Si no hubiéramos podido reparar las averías, quién sabe el tiempo que todavía hubiésemos tenido que permanecer en la isla. A la llegada del aviso hubiéramos tenido que volvernos al cabo de San Bartolomé. Sí, contestó Congre, cuya feroz fisonomía se obscurecía, y la situación hubiera sido más grave todavía. Al ver el faro sin torreros, el comandante del Santa Fe hubiera tomado sus medidas, hubiera practicado pesquisas. Seguramente registraría toda la isla, y quién sabe si lograría descubrir nuestro refugio. Y luego que acaso se le uniera el tercer torrero que se nos ha escapado.